Muy buenas tardes, familia. Una vez más estamos aquí reunidos con todos ustedes, nuestros seguidores de distintas partes del mundo. Acuden puntualmente a esta cita que tenemos para enriquecer nuestras almas, nuestros corazones e inyectar vitalidad a nuestros cuerpos. En esta ocasión vamos a conversar con un personaje que reúne todas las cualidades que quisiéramos tener los seres humanos. No solamente simpatía, es agradable, es muy sociable, es muy empático y es muy preparado. Entonces, si revisamos el catálogo de inteligencias múltiples de Gartner, vamos a encontrar que nuestro personaje, con el trabajaremos conversando con humanistas, este maravilloso programa visto en varias partes del mundo, como en Qatar. Me decían que en el Golfo Pérsico tenemos seguidores. También tenemos seguidores en la India, en Asia, unas chicas mexicanos. También en China, unas exalumnas, ya entró Beto. A lo mejor se acuerda, el anfitrión de este programa, el doctor Norberto Hernández Pliego, ya lo tenemos aquí presente. Bienvenido, doctor Norberto. Muy bien. Hola, muy No buenas podemos tardes. decir dónde se encuentra, pero está lejitos de acá de nuestro país. Está a 11 horas de vuelo en un Airbus 350.000 de última generación y a 7 horas de distancia. Bueno, les decía que somos vistos en distintas partes del mundo, pues desde luego en Europa, también en Norteamérica, en los Estados Unidos. Cada día nuestra membresía al canal de Diálogos Humanistas y también al muro de Facebook de Conversando con Humanistas, que es el título de este programa, aumenta, se incrementa, pero con personas singulares. No queremos tanto cantidad y calidad, ¿verdad? Aunque no nos paguen los de YouTube o los de Facebook, de todas maneras lo disfrutamos muchísimo. Pues les estaba platicando del personaje, que el personaje, si aplicamos el catálogo de inteligencias múltiples, tema en el que nuestro anfitrión, el doctor Norberto, es un expertazo, era el titular de ese curso de inteligencias múltiples ahí en la Universidad Humanista Hidalgo, pues reúne casi todo. No encuentro una inteligencia en la que nuestro invitado de lujo no puntúe alto. Tiene un desempeño sobresaliente en varios campos y para no hacérselas tan largas, ya, ¡tarararán!, les presento a nuestro invitado especial en este programa Conversando con Humanistas, el doctor Luis Fernando Alcocer. Bienvenido, doctor, bienvenido. Muchas gracias, es un verdadero placer y un honor el estar en este programa con ustedes, con el doctor Enrique y con el doctor Norberto y con todos ustedes que son el teleauditorio de Conversando con Humanistas. Muchas gracias por esta introducción. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Pues fíjate que la historia de esta diversidad de inteligencias múltiples y desempeño sobresaliente inicia nada más y nada menos que a unos cuantos kilómetros de aquí de la Riviera Maya, en la Ciudad Blanca, en Mérida. Nada más y nada menos que en la calle 74A, entre la 47 y la 49, donde nuestro invitado vio sus primeras luces y dio sus primeros pasos. ¿Cómo era la vida ahí en esta hermosísima ciudad, península de Yucatán? Platícanos, doctor. Bueno, como bien dices, yo crecí, vamos a decir que tuve la oportunidad de experimentar esa vida tradicional de los barrios del centro de Mérida. Yo, bueno, no nací en el barrio, ¿verdad? Porque nací en un hospital, pero estaba por ahí cerca. Y crecí. Me da pena que digan No, que eres del barrio. pues sí, soy del barrio de Santiago. Ahora ya es mucho, es más nice porque ahora es el barrio de Santiago, ¿no?
pero anteriormente en los años, de finales de los años 70 y los años 80, pues era una zona de la ciudad habitada, pues principalmente por personas mayores, ¿no? Mayores que yo, personas adultas, que venían de una, vamos a decir, de una formación ideológica muy tradicionalista, ¿no? Fue una infancia pues muy bonita en la que tuve, como te di, como les comentaba, la oportunidad de experimentar todas esas tradiciones del México antiguo, por ejemplo, ligadas pues a la iglesia católica principalmente, como las posadas. Yo tuve la oportunidad de que para mí las posadas no fueran la fiesta de Navidad de la oficina, sino que fueran ese peregrinar de donde se iba y se cantaba y después entraba a una casa y se hacía, no sé, los ritos o los rituales de la religión, como el rezar el rosario y eso. Y después había un convivio. En el nombre del Así es, cielo, exactamente, ¿no? oh, pido Así es, íbamos posada. reventando bombitas y petardos, ¿no? Con los niños de la colonia. Éramos realmente pocos niños en la colonia, era la época en la que los fraccionamientos, o las, bueno, no sé, para los que no conocen el término de fraccionamiento, es decir, que los desarrollos habitacionales de interés social del gobierno de México ya estaban proliferando en lo que estaba en áreas lejos del centro. Entonces, los que nos quedábamos éramos relativamente pocos. Sin embargo, la, vamos a decirle, la tradición o la estructura de la tradición, la manera del comportamiento era muy fuerte. Entonces, personas que no eran propiamente mis vecinos, pero que sus papás habían sido vecinos del barrio, traían a sus hijos que eran de mi edad para que ellos preservaran también esas tradiciones, ¿no? Y fue vamos a decirle, una infancia muy bonita, con una estructura familiar que me puedo sentir afortunado de haber tenido a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que éramos una familia, un núcleo familiar. No puedo decir que era el ideal, porque bueno, como todos, ideal solamente existe en las fotografías, ¿no? O en las películas, ¿no? Pero bueno, tenía haciendo el balance, pues muchas más cosas buenas que oportunidades para mejorar, ¿no? Y estaba la escuela y los compañeros de la escuela, eh, pues muchas cosas muy hermosas, recuerdos muy hermosos de mi infancia y de mi adolescencia, ¿no? Que estuve por ahí también, ¿no? Hasta que me fui. Hasta que llegué a la edad adulta y dije, bueno, pues ya es tiempo de experimentar otras cosas, ¿no? Y me fui. Eso, pues ahorita el doctor Norberto va a ver cómo experimentaste. Sí, sí puedo comentar un Adelante, poco Norbert. cómo empezó, pero bueno, claro que sí. Así. Hola, doctor. Muy buenas tardes, noches a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Qué gusto verlos de nuevo, doctor. Ya tenía ratito que no coincidíamos en este espacio virtual. Familia Humanista, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, ya saben que este es su canal, en Conversando con Humanistas, Diálogos Humanistas. Aquí hablamos con las mentes más sobresalientes de nuestra época. Y bueno, doctor Luis, un gusto estar contigo. La verdad es que yo estoy emocionado de leer un poquito sobre tu trayectoria y de saber todo lo que has logrado, todos los lugares que has conocido, pero sobre todo, toda esta fuerza interna que tú debes de haber desarrollado o que tienes para haber logrado tantas cosas, ¿no? Y ser como punta de lanza en, en una comunidad como es Yucatán. Entonces, es interesante el relato que nos cuentas de tu niñez. Y ahora yo quisiera preguntarte, justamente en el presente, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives el haber tomado estas decisiones? Te lo pregunto porque yo estoy seguro que muchas de las personas que nos ven siempre tienen esta pregunta o esta duda interna de ¿qué hay más allá de México? ¿Qué hay más allá del país? ¿Valdrá la pena aventurarse a nuevas experiencias y conocer otros lugares? Y bueno, pues gracias por acompañarnos, doctor, y el tiempo es tuyo. Claro que sí. Bueno, podría yo hacer regresar un poquito a la parte de la niñez y explicar cómo surgió en mí el deseo de salir, ¿no? O am, mi mamá es maestra, ¿no? Bueno, ahora es una maestra jubilada, pero es maestra. Y mi papá, que bueno, como decimos, los cristianos están en el cielo ahora, pero durante su vida fue médico, ¿no? Y lo que siempre de repente
salía a la luz cuando ellos platicaban sus cosas, eran las anécdotas que habían tenido cuando habían estado fuera de Mérida. A pesar de que, vamos a decir, llegaron a lugares que no estaban desarrollados propiamente como ahora, o como en su momento estuvo Mérida, ¿no? Qué bueno que tenía agua corriente, calles pavimentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que contaban siempre era cómo de alguna manera ellos pudieron adaptarse a nuevos ambientes, cómo pudieron también alcanzar esas oportunidades de servicio para servir a la comunidad que representaba su profesión y después su persona, ¿no? Y siempre tuve esa curiosidad. También tenía unos tíos que habían tenido la oportunidad con mucho esfuerzo y con, bueno, con acciones estratégicas bueno, no conozco a detalle, ¿verdad? Pero puedo conocer lo que ellos me han comentado, de cómo lograron de repente hacer un curso en un lugar de Europa que hablaba inglés, o que uno de mis tíos había venido a estudiar y trabajar aquí en Estados Unidos. Y fue en esa época en la que yo nací y crecí, ¿no? Entonces veía de repente cómo las personas que salían y regresaban, se volvían de repente con personas que tenían muchas más cosas para compartir, que podían enriquecer la vida de los demás, ¿no? Y entonces yo quería ser una de esas personas, a pesar de que probablemente no eran las historias más cómodas que podrían contar. Yo tenía muchas ganas de vivirlas. Yo quería convertirme, sin saberlo en ese momento, conscientemente, ¿no?, en una persona que tuviera algo que contar, que tuviera algo que aportar, que pudiera conectar, vamos a decir, en ese momento, lo aislado. Yo no me daba cuenta, ¿no?, lo aislado que estaba Mérida, y que estaba, vamos a decir, el sureste de México, con el resto del país en México y con el resto del mundo, ¿no? Vamos a decir que la separación geográfica del río Coatzacoalcos significaba también una separación ideológica, ¿no? Una separación en la manera en cómo vivía la gente, en cómo se desarrollaba la economía, etcétera, 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 ¿no? Y fue así como empecé como de alguna manera esas personas alrededor mío influyeron para que yo buscara la oportunidad de salir. No tenía los recursos, realmente no había los recursos de información que hay ahora en primero, y tampoco tenía los recursos económicos para pagar, voy a atreverme a decir, ¿no?, lo que había visto en algún momento, pues no sé, 3,000, no sé, $35,000 para irme un año a algún lugar. No tenía, ¿no? No era una persona pobre, pues no lo era, ¿no? Había comida en la mesa, había un techo, había agua corriente, había escuela, pero no había $35,000 para irme un año a estudiar fuera, ¿no? No había, ¿no? Y la información tampoco fluía porque no era algo que se buscara de repente, ¿no?, en las escuelas donde estudié y etcétera. Pero empecé, y lo que hay más allá de Mérida, bueno, cómo vivo ahora, vamos a decir, la internacionalización, voy a atreverme a citar a Darla Deardorff, que es vamos a decirle, la precursora, la primera persona que propuso una teoría sobre competencias interculturales, ¿no?, comunicación intercultural. Puedo decir que ahora puedo comprender mi lugar en el mundo, comprendiendo mejor cuál es mi sistema de creencias y cómo ese sistema de creencias, pues las diferencias son generalmente obvias. No es obvio, sino cómo es de repente similar a otros sistemas de creencias, otros sistemas culturales, ¿no? Hace creo que es un mes más o menos, tuve la oportunidad de dar una plática para un grupo de estudiantes aquí en la universidad, y hablábamos sobre culturas, hablábamos sobre construcciones social, etcétera. Y algo que fue muy, muy interesante, es una reflexión a la que llegamos todos, de que nuestras culturas son diferentes, pero la estructuración de esa cultura es exactamente igual. Todos tenemos una cultura, y esa cultura se compone, ¿no?, de la comida que comemos, la manera en cómo nos educaron nuestros papás, nuestro sistema de escuela, el idioma que hablamos, la manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo nuestra mente está programada de alguna manera para tener la apreciación de la política, de la educación, etcétera. Y a pesar de que entre todos las particularidades son diferentes, en el grosso todos somos iguales, ¿no? Todas nuestras comidas son diferentes,
pero todos tenemos una comida. Todos hablamos un lenguaje distinto, aunque muchas veces hablamos castellano, pero vamos a decirle, lo coloquial es distinto, nuestro vocabulario es ligeramente distinto. Todo, o sea, pero hay personas que hablan inglés, que hablan chino, que hablan ruso, que hablan eso, pero todos hablamos un lenguaje, todos compartimos que tenemos eso, que nuestras individualidades son distintas, pero la generalidad es la misma. Entonces, entre esas construcciones siempre hay maneras de conectar, si uno conoce que uno no es el centro del mundo. Y eso es algo que me ha dado la oportunidad, es decir, que me ha dado la oportunidad de estar fuera, de comprender cómo, vamos a decir, que el mundo no gira alrededor de mí, que mi manera de pensar no es la mejor, sino que si encontramos esos puntos, pues podemos llegar a más gente, ¿no? De una manera, no sé, no violenta, ¿no? Y no me refiero a aquella guerra ni nada de eso, sino de una manera no impositiva, ¿no? Y yo creo que así es como vivo las cosas, ¿no? Aquí. Oye, y Uh-huh. sin tener los $35,000, ¿qué empeñaron tus familiares para que hicieras tu primera salida, para que hiciera realidad tu primera salida? ¿A dónde fue? Platícanos cómo fue tu primera salida, qué tuviste que vender, qué tuviste que empeñar, qué tuviste que hipotecar. Platícanos, ¿a dónde fuiste por primera vez? ¿Cómo identifiqué mi primera salida, ¿no? Antes de llegar a la primera salida. Tuve la oportunidad cuando tenía 18 años de ir de vacaciones. ¿Puedo decir lugares, verdad? Y marcas y así, ¿o no? Sí, claro, claro. Okay. Tuve la oportunidad de que mi Totalmente papá libre, nos ¿no? llevara Sí, de vacaciones a adelante. Walt Disney World en Orlando. Y pues iba yo ahí en el Magic Kingdom viendo a Mickey Mouse y los desfiles y no sé qué. Entonces llegamos a Epcot Center. Y estábamos en Epcot Center y vimos un show que yo creo que ya no está, se llamó Illuminations, Reflections of Earth. Iluminaciones, ¿no? Las reflexiones del mundo, de la Tierra, ¿no? Y Todos bueno, hablamos inglés. bueno. Curiosamente, bueno, por si no hubiera el partido, ¿no? Curiosamente, nosotros estábamos viendo el espectáculo desde el pabellón de México en Epcot Center, ¿no? Y estábamos ahí en la pirámide, que el pabellón de México es una pirámide, y estábamos viendo el show y todo. Y una persona, un niño que iba con nosotros en el grupo, porque éramos un grupo de esos que salen, no sé, todavía salgan de Mérida, que van a Orlando y así, le preguntó a una de las chicas que estaban ahí, ¿no? Le dice, ¿Are you from Mexico? Y le dice la muchacha, sí, sí soy. Dice, ¿y si soy de México? Dice, claro, hijo. Y entonces hablas, ¿por qué no me hablas? Yo también. Le dije, me too. Le dije, ¿y por qué no me hablas en español? Empezó una conversación y fue ahí donde identifiqué que las personas que trabajaban ahí, pues no eran, o sea, venían de México, ¿no? Y entonces no había internet, no había nada de eso y empecé a buscar la información de cómo llegar, ¿no? Y pues yo estaba como muy lejos de eso. Y una amiga, su mamá trabajaba en el ayuntamiento de Mérida. Y entonces fue ahí a través del ayuntamiento donde llegó la convocatoria. Y yo cuando me enteré de la convocatoria había pasado y ella se fue el primer año que reclutaron personas en Mérida, que yo recuerde. Y como ya sabía que iba a llegar, entonces no les puedo decir que todos los días, pero sí constantemente iba y revisaba allá en el ayuntamiento de Mérida si ya había salido la convocatoria y no llegaba, ¿no? Y entonces yo cantaba en un coro de una iglesia, ¿no? Y un día fui a buscar a una compañera porque pasaba por ella y nos íbamos a la iglesia para conectar las bocinas y esas cosas. Y no estaba lista, ¿no? Me dijo, espérame un momentito. Y estaba el periódico en su sala, ¿no? Entonces abro el periódico y abro la sección de empleos, o no sé qué, el diario de Yucatán, y ahí estaba el anuncio. Y dije, oye, ¿me lo puedo quedar? Sí, entonces reuní todos los papeles. Entonces mi primera experiencia internacional fue, después de haber seguido todo ese proceso, estar en Walt Disney World como representante cultural o como cast member en el programa de representante cultural en México, de México. Y fue una experiencia muy, 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 muy bonita. Esa fue mi primera experiencia, ¿no? Conocí gente maravillosa, tanto de México como de otros países con los que todavía tengo relación cercana, ¿no? De México, no solo de Yucatán, sino de otros lugares de México. Y puedo decirte que ahí fue donde realmente aprendí a hablar inglés, ¿no?
Bueno, yo hablaba, o sea, hablaba, pero no entendía cuando me hablaban, ¿no? No entendía, me platicaban y yo pues no What? podía contestar, o no podía decodificar pues, el mensaje, no podía, ¿no? Estaba bloqueado. Y pues así fue, o sea, así fue. Esa fue mi primera experiencia en el entrenamiento, vamos a llamarle así, ahora ya con otro camino y con todo lo que he estudiado y de eso, ¿no? Me doy cuenta que en ese primer momento era cuando nos empezamos a tener el primer entrenamiento intercultural. Es decir, aprender que ya como miembros del staff de Disney, no éramos el centro del mundo y que nuestra percepción era una más entre las miles de percepciones que existen en el mundo. Y nosotros teníamos de alguna manera que aprender a lidiar o a, vamos a decirle, a interactuar, porque no era lidiar, sino a interactuar con las diferentes cosmovisiones del mundo en un mismo espacio, ¿no? Y también a comprender que nosotros sabíamos de México, pero que otras personas probablemente no. O tenían una idea no completa de México, ¿no? Entonces, pues esa, vamos a decir que esa fue la primera experiencia, ¿no? El enfrentarme, el salir de mi casa. Y mi mamá, como no había $35,000, mi papá acababa de fallecer, me acuerdo, falleció en el año 2000, ¿no? Y pues era la época en la que estaba todo el Antrax y esas cosas. Y de hecho, un dato curioso es que, pues no sé si sea curioso, pero una coincidencia extraña, ¿no? Es que el día que fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, fue el día que fue mi entrevista. Fue el día siguiente, pero en el día 12 de septiembre de 2001 fue mi entrevista. Y yo dije, no, pues ya con esto, dije, no, pues ya pasó, no sabía, ¿no? No sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a seguir, pero sí, o sea, sí siguió. Tuvimos la suerte de que los entrevistadores, los reclutadores llegaran, ¿no? Porque ya estaban en México, llegaran, nos entrevistaran y 6 meses después, más o menos yo creo, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, 6 meses después estaba yo empacando, ya estaba volando. De hecho, hoy puedo decir que es 20 de marzo que estamos grabando esto, hoy son 19 años que salí de Mérida. Sí, fueron 19 años, en el 2002. En 20 de marzo del 2002 son 19 años que salí. Así es. Doctor Luis, mira, yo estoy sorprendido y también estoy pues muy emocionado porque apenas estamos en las primeras preguntas y ya nos estás deleitando, ya nos estás sorprendiendo con efectivamente esta gran capacidad que tienes para contar historias y cómo nos haces adentrarnos en esta narrativa que nos compartes y al mismo tiempo nos haces emocionarnos, así como lo vas describiendo, yo también me estoy emocionando de decir, oye, qué padre, me lo imagino, te imagino con esta emoción, abriendo las convocatorias, leyéndolas, viajando, imagino tu nerviosismo y todos los retos que has enfrentado. Y bueno, fíjate, apenas la segunda pregunta ya estamos tocando un punto súper importante y medular, y tiene que ver justamente con esto de la multiculturalidad, que tiene que ver con esto de cómo se ha construido esta sociedad pues ya globalizada, en donde pues todos estamos conectados de alguna manera u otra, y pues cómo ha evolucionado el mundo, ha venido cambiando a una velocidad pues súper increíble y adelantada. Y bueno, justamente yo quisiera preguntarte, voy a citar un poquito a Edgar Morin, ya sabes, el clásico libro de los 7 saberes. Uh-huh. ¿Cómo esta condición humana, esto prevalece? Es decir, la tecnología avanza, los avances en ciencia, en medicina, en todas las áreas del conocimiento siguen desarrollándose, pero la humanidad, el ser humano, la humanidad que lo caracteriza, que lo representa, sigue manteniéndose. Es decir, ¿tú cómo construyes, cómo puedes elaborar que la humanidad sigue siendo muy similar en todas las culturas, pero al mismo tiempo nos hemos visto pues bombardeados por una evolución súper rápida en todos los campos del conocimiento? Es decir, ¿qué es lo que hace que la humanidad siga siendo el centro de todo? Como veníamos platicando hace un momento, ¿no? La evolución a la que nos hemos sometido, pues no ha sido realmente
una evolución sencilla, ¿no? Ha cambiado muchísimo, no sé, la manera en cómo nos interactuamos, la manera en cómo hemos sido educados, la manera en cómo percibimos. Sin embargo, y aquí es el punto medular, el centro seguimos siendo nosotros. Todo esto ha sido siempre creado por nosotros. Y no es que el humano sea el centro del mundo, sino el humano, nosotros como seres humanos, de alguna manera somos el centro del sistema en el cual están sustentadas, o de los sistemas, ¿no? En los cuales están sustentadas todos estos cambios, toda esta innovación, toda esta evolución, ¿no? Porque el mundo, vamos a decir, todo lo que es alrededor de, lo que gira alrededor del humano, en este caso, si lo vemos, si lo ponemos como el centro, los animales, las plantas, el río, etcétera, etcétera, siguen su curso normal a menos que nosotros como humanos vayamos y alteremos de alguna manera eso. Entonces, por eso siempre ha habido cambios, pero esos cambios pertenecen solamente al sistema en el cual está, vamos a decir, basada o bueno, sí, basada nuestra humanidad, como en este caso, ¿no? Entonces, por eso tantos cambios y por eso evolucionamos a diferente velocidad, vamos a llamarle así, pero de alguna manera estamos conectados, ¿no? Porque las ideas están en un lado y las materias primas están en otro, o al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera este sistema necesita o necesitamos todos unos de otros. ¿Y cómo fue entonces, hablando de cambios, experiencia de Disney, te cambiaste a la Riviera Maya? Tú estuviste por acá, ¿no? Sí. Yo estoy ahorita en Riviera Maya, tú estuviste por acá. Sí. Platícanos esa experiencia. Estamos conversando con el doctor Luis Alcocer. Una maravillosa experiencia. Ojalá y no termine Muchas pronto. gracias, muchas gracias. Adelante, doctor, Pues platícanos. cuando terminó mi programa en Disney, que fue mi primera experiencia internacional, regresé a Mérida, ¿no? Y me encontré en un periodo de ajuste y de transición, ¿no? Y en ese periodo de ajuste y transición, por supuesto que implicaba integrarme de nuevo a la vida productiva económica, ¿no? Y bueno, me tocó vivir esa parte de haber tenido experiencia internacional y muy poca experiencia nacional, vamos a llamarle así. Había trabajado poco, bueno, originalmente estudié contaduría pública, ¿no? Soy contador público y ahora más bien soy contador de cuentos, ¿no? Porque no ejercí realmente muy poco, ¿no? Como contador en general, ¿no? Y bueno, empecé a buscar empleo, ¿no? Y eso me llevó a que una compañía de Afores me contratara y me transfiriera a la oficina que tenían en Playa del Carmen. Bueno, estuve en entrenamiento en la Ciudad de México, como gerencia en entrenamiento y así somos los más poderosos y una serie un desarrollo de personal que me dio la oportunidad después de llegar a la oficina de Playa del Carmen como gerente en entrenamiento y empezar a trabajar, ¿no? En ese momento la economía de Playa del Carmen, o el desarrollo estaba creciendo muchísimo, pero no era sostenible, ¿no? Era muy cíclico, era una economía de ciclos que no estaba, vamos a decirle, definido al 100, sino era muy próspera por tiempo y después era nulo el crecimiento y luego otra vez muy próspero. Entonces eso hizo que la oficina, entre otras cosas, ¿no? Pues cerrara, ¿no? Y me quedé sin trabajo al cabo de un año otra vez, ¿no? Y bueno, me regresaron, pues regresé a la ciudad de Mérida, ¿no? A estar unos meses y en eso me hablaron de un hotel, ¿no? Y regreso, ¿no? Al hotel y dentro del hotel me pagaban, vamos a decir que me pagaban menos, pero yo estaba como más feliz, ¿no? Porque todo aquello que me gustaba hacer lo iba a hacer dentro del trabajo que tenía en el hotel, ¿no? Y no era un trabajo, vamos a decir, de responsabilidad mucho menor a la que tenía en la compañía de Afores, ¿no? Muchísimo menor, era un agente de servicio al cliente, pero me daba la oportunidad de explorar muchas cosas que había yo adquirido y que no quería que se me oxidaran, como por ejemplo el hablar inglés, pues durante muchas horas del día, el interactuar con personas, el conocer también personas y empezar a trabajar también en un ambiente internacional. Porque bueno, dentro de mis compañeros había de esas personas que vienen a hacer su servicio social en algún lugar, en otros lugares del mundo que vienen a trabajar.
había dentro de los supervisores personas que no eran mexicanas, que eran españolas, alemanas, americanas, suizas, etcétera. Y eso también me daba la oportunidad de en otro ambiente interactuar y entender que hay una base común delimitada por algo y que nuestras particularidades son diferentes, pero la generalidad es la misma, ¿no? Y empecé a crecer y dentro de esa, vamos a decir que una de las experiencias que recuerdo mucho, que las oportunidades, la vida te las presenta y uno decide si las toma o no, es que necesitaban una persona que hablara francés y yo no hablaba francés, ¿no? Todavía no hablo algunas cosas ahora, ¿no? Porque iban a hacer una promoción en Quebec, ¿no? Y nadie hablaba francés, no había nadie que se atreviera, ¿no? Y le dije, pues yo me aviento. Y me inscribí a clases de francés y aprendí 3 cosas de francés. Aprendí realmente lo que necesitaba decir, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia, vamos a decirle, que me dio la oportunidad de mostrar todavía mucho más lo aquello que podía yo aportar, ¿no? Entonces llegué a Quebec, eh, llego a Quebec, ¿no? Y pues todas las personas hablaban francés y un francés que también es un tanto distinto al francés que yo había aprendido, que es un francés de Francia, ¿no? Pero me dio la oportunidad de pararme y decir una presentación de negocios en francés, ¿no? Y de aprenderme vamos a decirle, un discurso que era también para tener interacción persona a persona, para promover los hoteles, ¿no? Y eso, y me dio mucha confianza en saber que podía yo hacer otras cosas, además de las que yo había aprendido, y de que el errar, de alguna manera, era también la posibilidad de aprender, ¿no? Y sí, me equivoqué mucho, no sé si habré dicho alguna grosería, tal vez. No, eso no, eso sí sabía que era, ¿no? Pero lo que sí recuerdo también es que, digo, la gente era muy amable, apreciaba mucho la posibilidad de que yo estuviera haciendo un esfuerzo de comunicarme en un idioma que no era el mío, para poder cumplir mi función y para que para ellos fuera mucho más digerible el producto que estaba yo promocionando, ¿no? Y así fue, después crecí, llegué a ser eh, gerente de desarrollo de negocios de ese hotel. Después recibí la invitación, bueno, y viajé muchísimo, tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y a muchas personas. Viajé aquí en Estados Unidos, a muchos lugares de Estados Unidos. Viajé a Canadá, muchos lugares de Canadá. Viajé a Sudamérica, viajé a Europa, digo, fui hasta Rusia promocionando también dentro de la industria turística en otra compañía, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, que además me daba la oportunidad de que me pagaran por hacer las cosas que me gustaba, que era hablar en público, promover, interactuar y aparte viajaba, ¿no? Y si bien muchas veces no tenía la oportunidad de conocer el lugar, ¿no? Podía tener una idea más o menos de decir, bueno, a lo mejor regreso aquí, bueno, ya para ver otras cosas, para tener también esa oportunidad de, ¿no? Y así fue, así estuve. Y esa fue mi experiencia en Riviera Maya. Después, de hecho, como en todos, muchas veces, como muchas personas que trabajamos o que hemos trabajado en la industria turística, también me tocó los ajustes de personal, me tocó que un día era una cosa y era un puesto y al día siguiente era otro y al día siguiente ya no tenía puesto, ¿no? Entonces esa fue una sorpresa muy fuerte y también fue una experiencia para redefinir mi camino, ¿no? Para saber o para tener esa oportunidad de volver a embonar las piezas y decir qué quiero hacer, ¿no? Y cuando estaba trabajando me daba cuenta que dentro de mi percepción hacía falta o quisiera yo tener la oportunidad de que las personas que llegaran al servicio en la hotelería, vamos a decirle, o en la industria turística y en otras industrias tuvieran la oportunidad de contribuir a algo más que a puestos operativos, ¿no? Y eso se podía lograr a través de la preparación, a través de la formación académica, ¿no? Y me daba también la oportunidad de explorar otra de mis pasiones, que es dar clases, ¿no? Y viéndome sin trabajo, vamos a decirle así, pero con una liquidación conforme a la ley, etcétera, pues me dio la oportunidad de poder jugar un poco con mi tiempo y de poder iniciar este camino que estoy teniendo ahora, que es pues en la educación, en la docencia y de ahora, ¿no? En la investigación, ¿no?
Mi primer trabajo fue en Cancún, ¿no? En una escuela, en una universidad en donde había yo estudiado mi maestría, ¿no? Porque igual a la par que estaba en los últimos, trabajando, viajando, promoviendo, también estaba estudiando, ¿no? Me dio la oportunidad de estudiar mi maestría, llegué y me dieron una clase y fue una experiencia increíblemente maravillosa para mí. No sé si fue para mis alumnos, yo espero que sí. Y de ahí empecé y después tuve la oportunidad de entrar a una institución pública del Estado y curiosamente aquello que yo había, eh, no sé, desdeñado en su momento, como era la contaduría pública, me dio la oportunidad de entrar. Y esa percepción que podemos tener en México de que entrar al servicio público es muy complicado, no sé qué, yo puedo decir que tal vez sí fue un poco, pero mi trabajo la actitud, que es una palabra como muy de moda, ¿no? Me dio también la oportunidad de poder aplicar para otros puestos, de poder concursar para esos puestos en los famosos concursos, las convocatorias públicas, etcétera, y quedarme con un puesto que me permitía tener la interacción, compartir con los estudiantes que estaban en proceso de ingresar a la universidad, de elegir qué estudiar, ¿no? Y de poder yo ser ese vínculo que sirviera entre la universidad y entre la decisión de seguir estudiando, ¿no? Y, y fue una experiencia también maravillosa. Después tuve la oportunidad de dar clases de inglés, ¿no? De formarme como profesor de inglés y dar clases de inglés también en esta institución, ¿no? Y de llegar a un punto en la institución, dije, ahora quiero dedicarme a ser profesor e investigador por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, esa experiencia en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, me formó para encontrar y redefinir el camino que me da la oportunidad de englobar todo lo que he aprendido, tanto en Disney, tanto en los hoteles, tanto en las afores, para poder transmitir desde una diversidad de perspectivas y también en la administración poder hablar, vamos a decirle, varios idiomas con éxito, ¿no? Entender que una decisión implica también una consecuencia y que esa consecuencia inevitablemente va a acabar en los dineros de la compañía o de la institución en la que uno trabaje, ¿no? Y de que cuando uno presenta un proyecto, cuando uno vamos a decir, tiene una idea y la transforma en un papel, también implica desarrollar el impacto económico positivo y los costos que tienen esos proyectos, ¿no? Y esas herramientas me han servido, ¿no? Y bueno, no sé si ahora vamos a hablar cómo llegué aquí también, y eso también me sirvió para mantenerme a flote aquí en Estados Unidos al principio, ¿no? Así es. Luis, yo puedo detectar valentía, constancia, perseverancia, este deseo de superarte, muchos atributos que de seguro a todas las personas que nos están viendo en este momento les pueden ayudar mucho a inspirarlas, a motivarlas a aspirar a algo mejor en sus vidas. Y te lo agradezco. El doctor nos mencionaba al inicio del programa un poquito acerca de la inteligencia emocional y justamente quiero empezar a ligar todo esto que nos estás platicando con estos temas tan importantes que se relacionan con el humanismo y que nos estás demostrando de manera magistral en esta entrevista, en esta plática, en esta charla. Y ¿tú cuáles crees que son las características humanas o estas condiciones de comunicación que te han ayudado, aparte de la valentía, a lograr tanto en tu vida, a poder decirle sí a tantas oportunidades, a poder atreverte a lo que tal vez muchas personas que estaban en esas mismas posibilidades no se atrevieron en ese momento? ¿Cuáles crees que sean esas características humanas, esos atributos que les pueden ayudar a las personas que nos ven, a que si los desarrollan, puedan tener también muchas más oportunidades? Ok. Sí. La primera que te puedo decir, que es algo, decir, es una característica, es el conocerse a sí mismo, es un análisis interno, ¿no? El escucharse a uno mismo, el saber, pues así románticamente, ¿no? En dónde vibra tu alma, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo de repente, cuál es esa visión que puedes tener para tú
desarrollarte como ser humano y para poder, vamos a decir que si no, no puedes servir a otros si no te sirves a ti primero, así como no puedes amar a otros si no te amas a ti primero. Entonces, ese conocerte, saber cuáles son esas inquietudes, dónde vibra tu corazón, ¿no? Tu alma, ¿no? Vamos a llamarle así. La segunda es la humildad de reconocer eso, ¿no? Porque cuando de repente has llegado, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Cuando yo de repente llegué a un punto en el cual ya estaba listo para ser director, ya yo quería ser director, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene un revés que no dependió de mí, ¿no? Sino una reestructuración administrativa, lo sea. El atreverme a decir, bueno, a escucharme otra vez y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ser director, quiero seguir sobre esta línea o cambiar. Entonces, esa humildad de empezar otra vez desde abajo para aprender, ¿no? Ese, y lo tercero, una tercera, podríamos decir, que es la constancia, ¿no? La constancia, es decir, tener en la cabeza, que más bien que tu corazón, tu cerebro y tu cuerpo estén alineados, ¿no? Sobre ese objetivo y aprender a ser constante, aprender a construir paso a paso, ¿no? Hace unos años me voy a atrever a compartir esto. Estaba yo, cuando recién pasó esto, que me quedé sin trabajo y fue un revés, además profesional, un revés personal, ¿no? Tuve como que en un tiempo, en esas semanas, o en esa semana, se me acabó todo, ¿no? Terminaba mi maestría, terminaron mi relación laboral con la compañía en la que estaba y también mi vida personal terminaba y cambiaba. Entonces me encontraba en un limbo que, vamos a decir, gracias a Dios, ¿no? Estaba en un limbo que no era un limbo económico, tenía dinero, tenía la liquidación. Entonces tuve la oportunidad de definir qué era lo que quería y decir, bueno, pero entrar a esto, pues, híjole, pues voy a tener que volver a empezar porque no sé absolutamente nada. O sea, puedo creer, ¿no? Que sé, hiciste muchas cosas, pero no sé cómo estructurarlas para ser efectivo. Y así fue. Entonces, vamos a decir que primero es autoconocerse, después ser humilde y después ser constante. Y una cosa también importante respecto a la humildad es que en nuestra construcción ligamos la humildad con pobreza o con servilismo y no es así, ¿no? El ser humilde no tiene que ser que seas pobre económicamente, ¿no? Y tampoco tiene que ser que sometas tu voluntad a causas con las cuales o a personas con las cuales tú no comulgas o a causas con las que no te identificas, ¿no? Y a eso le añadiría que vamos a decir que una ética personal y profesional, ¿no? Porque, bueno, uno puede ser humilde y uno puede ser constante, pero uno puede ser humilde y constante en cosas que no aportan al crecimiento propio y de los demás, Bandido. ¿no? O sea, sí, o sea, y saber, ¿no? Y te puedo también compartir que si bien el dinero es una parte importante, no es una parte primordial, ¿no? Sí es verdad que con aplausos pues no se paga la renta ni se come, ¿verdad? Pero sí se paga la renta y sí se come, porque cuando uno está conectado con su ser, ¿no? Entonces pone, vamos a decir, todo su corazón en lo que Mihaly dice en estado de flow, y en ese estado de flow pues entonces uno empieza a producir cosas, empieza a ser creativo, que eventualmente le llevan a esos aplausos y también le llevan a comer de esos aplausos, ¿no? Así como dicen, el dinero no está en los árboles, sí, sí se da, porque el dinero es papel y el papel al final son árboles, ¿no? Entonces esas construcciones que de repente nos pueden limitar, si las empezamos a ver desde una manera humilde, decir esto es lo que yo creo, eh, porque por alguna manera, entonces de ahí empezamos a tener una nueva perspectiva, ¿no? Muy bien. Y resulta que todo este acervo que has reunido a través de los pocos años que tienes, porque estás muy joven todavía, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estás como Beto de joven, o un poquito más joven que Beto. Bueno, pero la estaban aprovechando fuera de nuestro país. Entonces nos convertimos en
exportadores de talento, ¿verdad? Estamos exportando talento. Ya entendimos que no es porque tú quisiste ir fuera de tu país, estabas muy a gusto acá, pero finalmente somos exportadores de talento. A ver, ¿qué están aprovechando de este mexicano que hemos exportado circunstancialmente a los Estados Unidos? ¿Qué están aprovechando ahí? Y que también tú te estás aprovechando de ellos, ¿verdad? Bueno, pues mira, lo que están aprovechando ellos no sé, ¿verdad? No sé cómo, o sea, porque pues puede ser que ellos estén teniendo una visión distinta a la mía. Puedo hablar de lo que yo estoy aportando, ¿no? Y de entrada, en lo que yo estoy aportando primero es el conocimiento, vamos a llamarlo así, esa experiencia vivida en México, ¿no? El entender que, o el servir, pues, como un canal para presentar una historia distinta a la del México que generalmente se presenta en los medios masivos de comunicación o de aquella idea en la que México es de cierta manera y no es así, ¿no? Hay una plática de TED de una autora africana, no me acuerdo del nombre y no la voy a, no, es Asadi, Amadi, no me acuerdo del apellido porque es un nombre bastante largo, pero el título de la plática es El peligro de una historia o The Danger of a Single Story, de una sola historia. Y ella habla, ¿no? Y eso es algo que te puedo decir, de cómo siendo ella de un país africano llega a Estados Unidos y de entrada, porque era del país africano, su roommate en la universidad a la que ella estudiaba ya la consideraba como pobrecita de ti, ¿no? No la veía como un igual, ¿no? Y ella también relata que pensaba exactamente lo mismo de México, que tuvo la oportunidad de ir a México y de experimentar esas otras historias que pasan todos los días en México, de gente que trabaja, de gente que tiene familias, de gente que colabora, de ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo puedo decir que estoy aportando, ¿no? Y que están, y si me dices qué es lo que a otra parte ya más técnica, que estoy aportando ya más factual, es que, bueno, tuve la oportunidad en el trabajo en el que estoy ahora, sirvo no sé, como un enlace entre universidades, entre la universidad en la que trabajo y universidades en el mundo, ¿no? Ya sea a través de programas de intercambio, a través de intercambio de personas que vienen a hacer investigación, y intercambio de personas de aquí que se van a hacer investigación a otros lados, etcétera, ¿no? Y ahora, con el confinamiento y con toda la emergencia global y etcétera, pues todo lo que era el trabajo que tenemos nosotros se acabó porque no podemos mandar a personas, ni personas pueden venir, ni personas pueden ir. Entonces, vamos a decir, esa conexión, esas conexiones que uno puede, exactamente, Chimiganda, no, sí, no, sí, gracias, Chimamanda, no, sí, gracias, gracias. Esta, esta, estas conexiones me han ayudado a poder desarrollar, junto con otras personas de mi equipo, a desarrollar programas de aprendizaje colaborativo internacional en línea, ¿no? Y este aprendizaje colaborativo internacional en línea, además de que yo soy maestros de aquí de la universidad con universidades de otro país, trabajan en un proyecto, implica considerar otras variables, ¿no? Y otras variables implica el acceso a la tecnología que tienen ambos lados, supongamos aquí y en México, ¿no? El acceso a vamos a decirle, a sistemas informáticos, las políticas institucionales, las políticas del gobierno, los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Realizar todo ese trabajo para que al final los estudiantes en ambos extremos, ¿no? En ambas locaciones geográficas, puedan tener esa interacción y puedan enriquecer su perspectiva sin necesidad de ir. Porque realmente las interacciones, mira qué maravilloso que nosotros estamos en 3 diferentes lugares y estamos interactuando y esta interacción está siendo exitosa, etcétera. Es lo mismo que se busca, pero para que lleguemos acá, en un ambiente más institucionalizado, tenemos que considerar, pues, cuáles son los retos, ¿no? Institucionales, ideológicos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir que estoy brindando, ¿no? Y yo espero, ¿no? Yo creo que lo están aprovechando, ¿no? En esta parte profesional. Y en la parte personal, bueno, también
como dice que soy un estuche de monerías por ahí. Y que me meto en todo, pero de buena, pues estoy también metido en cuestiones artísticas, vamos a llamarle así, aquí en el Valle, ¿no? Tenía yo mucho miedo de repente de mostrar eso aquí, ¿no? Y hace unas semanas que ya se reactivó otra vez vamos a decirle, la parte de las actividades aquí en donde vivo, aquí en Bronzeville. Hay un lugar donde la gente va a leer poesía y la gente va, y tengo una amiga muy querida que canta y la invitaron a cantar y ella presentó y que no sé qué, el doctor Luis, que también canta, y el que organiza me invitó a cantar. O sea, pues que suba, ¿no? Y yo sin ir preparado me eché una canción ahí, ¿no? Y ahora le doy gracias a Dios a que me invitaron también a cantar ya, o sea, como parte del elenco oficial de este programa, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Y también abrí un podcast, ¿no? Que le llamo Ciencia Espiritual, porque es realmente una contradicción, como los temas que me gustan de ciudadanía global, ¿no? Y hablo, digo, tengo pocos episodios, pero hablo acerca de teorías vamos a decirle, de educación o de literatura y cómo podemos también, cómo yo, ¿no? Porque pues, no sé los demás, ¿no? Cómo yo las razono y las integro de alguna manera a la forma en cómo vivo, ¿no? Y como yo creo que viven muchas otras personas, ¿no? Y también, pues, la parte de aportar en investigación más formal, ¿no? Con personas y trabajando en conjunto con personas de otros países, ¿no? Bueno, muy bien. Oye, una pregunta más del doctor Norberto. ¿Y qué te parece si cerramos este programa con una cancioncita? ¿Cuál nos propones? A lo mejor hasta te acompañamos, hacemos coro. Bueno, pues vamos a ver. Sí, vamos a ver, sí, cómo no. Bueno, a ver, una pregunta. A ver cómo le hago técnicamente para que se oiga la música y no se oiga desfasado. No, pues a capela. Bueno, ok, a capela está bien. Sí. Ándale. A ver, Beto, una última pregunta o una última cuestión. Oye, Luis, pues yo estoy muy a gusto aquí en esta charla, en este diálogo. La verdad es que no quisiera que se acabara, el tiempo se va volando, pero hay mucho más que quisiera preguntarte. A mí solo me gustaría ya empezar a cerrar, como bien dice el doctor. Primero, agradeciéndote por todo este conocimiento que nos estás compartiendo, por toda tu experiencia, por esta gran calidez humana. Y yo quisiera justamente que, si es posible, tú le dieras un mensaje a todos los jóvenes que nos ven en nuestro país, que les dijeras cuál es el ABC para que puedan llegar a cumplir sus sueños, para que puedan llegar a alcanzarlos y que no sueñen en algo pequeño, que no sueñen en algo corto, sino que sueñen a lo grande. ¿Cuál es esa motivación que tú les darías? ¿Cuáles esos consejos, esos tips que tú les hables directamente a ellos y que les puedas pues compartir desde tu experiencia y desde el gran ser humano que eres? ¿Qué es lo que tú les recomiendas para que puedan alcanzar su pleno desarrollo? Ok, bueno. Lo primero que diría, como así, es que no tengan miedo de soñar, ¿no? No hay nada más hermoso que poder soñar. Todo aquello que existe en nuestra mente se puede hacer realidad, ¿no? Lo que sea, ¿no? Si no se puede hacer realidad porque suena demasiado fantasioso, se puede volver una obra literaria o algo que a la vez genere esa realidad en la mente de las personas, ¿no? Segundo es que midan sus fuerzas y que se concentren en lo que tienen y no aquello que les hace falta. En nuestra construcción, desde mi perspectiva, nuestra construcción ideológica, cultural, se nos enseña mucho a fijarnos en aquello que nos falta y dejamos de un lado aquello que tenemos, ¿no? Todas nuestras fortalezas. Nos fijamos en las oportunidades, ¿no? Y no en nuestras fortalezas, que si bien en el análisis FODA o DAFO están en el mismo lado, ¿no? Pero unas pertenecen a nosotros y las otras pertenecen al ambiente, ¿no? Y la tercera es que hay que aprender vamos a decir, a ser humildes y a pedir ayuda, porque no estamos solos. Hace un rato preguntaban qué era lo que vendí. Pues yo literalmente vendí todo lo que tenía, lo que se podía vender, junté todo lo que podía juntar, pedí ayuda y la ayuda me llegó de donde menos me imaginé, ¿no? De las fuentes menos pensadas llegó. Entonces podría decir, número uno,
conózcanse a ustedes mismos, sueñen, determinen cuál es aquello que les mueve, que mueve su corazón, ¿no? Y busquen esas alternativas y no solamente se queden con una. Si ustedes quieren estudiar, no sé, en Estados Unidos, en Holanda, en Australia, en Brasil, en donde sea, existe la posibilidad. Claro que existe, ¿no? Y entonces empiecen a prepararse para eso, ¿no? Es decir, si me quiero ir a estudiar a un lugar donde hablan inglés, pues tengo que aprender inglés, ¿no? Dos, si sé que de entrada cuesta tanto dinero, pues tengo que empezar a buscar las fuentes de financiamiento para llegar a eso, ¿no? Tercero, si, cuál es mi plan de vida? ¿Me quiero ir? ¿Quiero regresar? Pero todo eso es importante. Y yo creo que nosotros somos personas de experiencia y algo que yo aprendí después es a poner esas ideas en papel, ¿no? Empieza a hacerse un hecho cuando uno empieza a ponerlas en papel, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final nuestra construcción vivimos a través de la experiencia, ¿no? Nuestra humanidad, lo que yo siento, pienso y creo en la parte de lo que investigo y esto, es que nuestra humanidad se vive a través de la experiencia. Y eso necesitamos cosas para tocar, cosas, o sea, nuestros sentidos tienen que ser de alguna manera estimulados, ¿no? Y el hecho de empezar a poner las cosas en un papel es el primer paso. El primer paso es ponerlas en papel. Cuando ya está escrito, ya no solo en nuestra cabeza, ya está afuera. Y creo que como decía, si no me equivoco, hay una teoría que dice que pues nosotros nos separamos de nosotros mismos cuando nos vemos al espejo, porque es cuando nos reconocemos afuera. Y esa es una estructura que de repente no comprendemos y es la que podemos usar a nuestro favor, ¿no? Escribir en un papel de alguna manera ya está fuera de nosotros, pero pertenece a nosotros. Y es el primer paso, yo creo, para empezar, ¿no? A hacer los sueños realidad. Pues vamos a pedir unas pizzas virtuales, unos buenos vinos y pues agradecerte. Para mí fue sorprendente. Yo esperaba, pues sí, un detalle sobresaliente, una plática rica, académica y demás, pero rebasó todas las expectativas. De mi parte, no sé qué diga Beto. Doctor, yo quiero la segunda parte, no me puedo quedar así. Con mucho gusto, estoy a sus que órdenes. No termine. Bueno, entonces que sea como intermedio. ¿Y qué vamos a cantar? ¿O qué vas a cantar? Y nosotros te vamos a buscar una acompañamos. canción ay, no sé, hay una canción que siempre canto que me gusta mucho, que de hecho, digo yo, cuando las oportunidades que tengo, promuevo el talento yucateco, por supuesto, ¿no? Y es una canción de trova que me fascina, que es Flor de Azar, que la verdad es que no tengo la oportunidad de cantarla mucho porque no hay pistas y yo pues malamente no toco ningún instrumento. Entonces, si me permiten, la vamos a cantar. No sé si Sí. corte. Flor de Azalia. Flor de 2 Azar. minutos. Flor Aunque de sea la Azar. mitad. Aunque sea la primera estrofa. A ver, vamos a buscar. Pues muy agradecido, doctor Luis. No, claro que sí, yo todavía mucho más agradecido con ustedes, de verdad. De verdad. Como dice Beto, segunda parte. No se diga más. Claro que sí. Así empieza, ahí va. Dale. Me gustas porque llevas en la boca el rojo, guinda de maduras fresas, porque pones ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Me gustas porque sí, porque eres linda, porque eres flor de azar en primavera, porque en la gloria de tu boca linda los besos tienen atracción de hoguera. Gracias, muy bien. Bravo, oye, muchas gracias, Beto. Compartir este tiempo con Que ustedes. se inscriban a ¿qué? Al canal de YouTube. Gracias a todos por vernos, gracias por compartir estos momentos increíbles y por favor, no te olvides en darle un like, comparte, suscríbete
Diálogos Humanistas, el canal de las personalidades y las mentes más brillantes de nuestra época. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Luis. Muchas gracias a Doctor ustedes. Enrique. Familia, gracias por vernos. Gracias a todos.